Cordiales docente Juan Pedro Rivera. En esta oportunidad, el grupo conformado por los estudiantes Purizaca Leslie, Quevedo Yuleiska, Regalado Marcelo, Saavedra Isaac y quienes hablan Santa Cruz Deidi, hablaremos sobre el tema de la resonancia magnética. Introducción. Estrategia que engloba un grupo de técnicas dadas en un procedimiento, el cual busca aclarar un diagnóstico en un paciente a través de la imagenología. Todo este procedimiento y el hecho de forjar una imagen de la estructura interna del evaluado se sustenta en bases propias de la física, pues en estos procesos aparecen fenómenos explicados por la física, como la polarización, desmagnetización, precesión incoherente, rotación de átomos, precesión coherente de los mismos, relajación longitudinal y transversal. Las generalidades. Magnetismo. Bueno, el magnetismo es un fenómeno físico en el cual unos materiales ejercen fuerza de repulsión o atracción sobre distintos materiales. Se sabe que algunos de ellos tienen un magnetismo que se detecta fácilmente, como el cobalto, hierro, níquel y sus alineaciones, conocidos mayormente como imanes. La magnetita es un mineral considerado el único imán natural, pero por los campos magnéticos todos los materiales se ven afectados. Tales de Miletos fue el primer filósofo griego en estudiar el fenómeno del magnetismo. Vivió entre los años 625 y 545 a.C. Después de explicar el fenómeno de la inducción magnética, Sócrates también habló de este mineral negro. Este fenómeno se comprendió por primera vez en 1820, cuando Hans Christian Ørsted descubrió que un cable por el que fluía una corriente eléctrica producía una perturbación magnética, permitiendo el movimiento de una aguja. Después de este descubrimiento, diferentes científicos realizaron varios experimentos con el fin de probar la relación entre el magnetismo y la electricidad. El magnetismo, perteneciente a la rama de la física, se encarga del estudio de la interacción de las partículas con campos eléctricos y magnéticos. La mayoría de las fuerzas del mundo conocido están relacionadas con el electromagnetismo, como la luz. El electromagnetismo es la interacción entre cargas, es conocido e intuitivo desde la antigüedad y se ha observado en algunos fenómenos, unos fenómenos meteorológicos, como por ejemplo las tormentas eléctricas. Sin embargo, la electricidad no se conocía lo suficiente en ese momento para entenderla realmente. Fue en 1820 el físico danés Hans Christian Ørsted realizó un experimento que le otorgó descubrir y demostrar la conexión entre la electricidad y el magnetismo. Se caracteriza por la expresión de cargas interactuando a través de campos tanto eléctricos como magnéticos. Esos dos campos actúan sobre cargas y corrientes, ejerciendo fuerza sobre ellas y originando su actividad. Las leyes de Maxwell. En los casos en que los fenómenos eléctricos no cambian con el tiempo, los aspectos eléctricos y magnéticos pueden analizarse por separado. Sin embargo, cuando estos campos cambian con el tiempo, surgen interdependencias. El campo magnético variable en el tiempo se usa como fuente de campo eléctrico y el campo eléctrico variable en el tiempo se usa como fuente de campo magnético. La descripción completa de estos comportamientos se concentran en ecuaciones conocidas como ecuaciones de Maxwell. Tenemos la ley de Gauss para el campo magnético. Aquí se establece que el flujo magnético en el centro de un área cerrada siempre es proporcional al flujo magnético en el interior. La aplicación de esta ley se puede observar en condensadores que utilizan circuitos eléctricos para almacenar energía. La ley de Ampère nos dice de que la magnitud del campo magnético en un circuito cerrado es igual a la corriente que fluye en el mismo medio circular. Puede usarse para bobinas cilíndricas con cables interconectados. De esta forma, cuando se aplique una corriente eléctrica, cada bobina generará un campo magnético. Luego tenemos la ley de inducción de Faraday. Aquí se considera la estrecha relación entre el campo magnético inconstante y una carga eléctrica generada por la inestabilidad. El resultado fue la creación de un campo magnético generado por alambres enrollados en un hilo. En resumen, las leyes del magnetismo están interconectadas. Entonces, cada experimento muestra que la presencia de un campo magnético requiere una corriente eléctrica y viceversa. El resultado sería la propagación de ondas electromagnéticas. Tipos de campos electromagnéticos. Pero tenemos el campo eléctrico estáticos, surgen de la presencia de carga eléctrica en ausencia de la corriente. Cada carga genera un campo eléctrico a su alrededor. Y como segundo tipo tenemos campos magnéticos estáticos. Es generado por cargas en movimiento, ya sea por una corriente eléctrica o por un imán permanente.
Ahora, tenemos campos electromagnéticos variables en el tiempo y la radiación. Aquí podemos decir que las cargas que se mueven de manera no uniforme, es decir, una corriente alterna, produce un campo electromagnético variable. Las aplicaciones del electromagnetismo, la llamada segunda revolución industrial que se dio en el siglo XIX, se benefició del gran descubrimiento y aplicación de la electricidad y el electromagnetismo. La investigación de esta rama de la física es clave para... Bueno, tenemos actualmente motores eléctricos, teléfonos, micrófonos, tarjetas magnéticas, imágenes por resonancia magnética. Definición. Nos vamos a centrar en un concepto físico y en un concepto médico. En relación al concepto físico, va a estar más centrado a que es un proceso que busca la absorción de la energía. Para que se dé la absorción de la energía, es necesario que el núcleo esté estéticamente activo. Entonces, el núcleo va a trabajar en conjunto del hidrógeno, que se encuentra en grandes cantidades en nuestro organismo. Ahora, se va a generar este campo magnético. También se le puede denominar campo de fuerza. Entonces, son los impulsos de cargas eléctricas que originar a las ondas. Ahora, por un concepto médico, es un examen. Este examen busca evaluar, diagnosticar para los pacientes. No es invasivo, esto quiere decir que no afecta a órganos ni tejidos. Asimismo, es indoloro. Estas imágenes producidas pueden ser tridimensionales o fotográficas. Las partes por resonancia magnética, vamos a empezar con lo que es el imán. Es una parte fundamental de la resonancia magnética. Este imán puede ser superconductor, permanente y resistivo. Ahora, van a trabajar en conjunto con el campo magnético. En este caso, como datos nos señalan que clínicamente hablando, este campo magnético puede tener una unidad de medida de 0.2 y 0.3 teslas. Pasamos a los generadores de radiofrecuencia. Se definen como ondas. Estas ondas lo que van a hacer es buscar estimular a los protones. Estos protones tienen impulsos que son cortos. Asimismo, a estas frecuencias se les puede denominar específicas y como nota pueden tener una amplitud de cientos de voltios. Pasamos a lo que son las bóbinas. Como parte fundamental, este es un dispositivo. Lo que busca es captar las señales que serán emitidas por los tejidos. Pueden dividirse en transmisoras y receptoras. Transmisoras quiere decir que mediante esta radiofrecuencia ya explicada, que son las ondas, lo que va a hacer es buscar un estímulo para los protones y de ese modo nuestros tejidos puedan emitir las señales y que sean captadas por las bóbinas. En usos de resonancia magnética tenemos las imágenes vasculares como angiografía, tenemos a los órganos reproductivos, a la metástasis ósea. Tipos de resonancia magnética. Existen variaciones. La primera es resonancia magnética por difusión. Esta lo que hará es emitir señales que dependerán de las capacidades de las moléculas y de cómo interaccionan entre ellas. Asimismo, la intensidad de las señales estará relacionadas con la difusión de las moléculas de agua y en los tejidos. Resonancia magnética funcional. Esta se deberá en la actividad cerebral, no será invasiva y a su vez se verá en las personas que estén realizando una actividad cognitiva. Resonancia magnética por perfusión. Este procedimiento se utiliza en el flujo sanguíneo cerebral y a su vez esta también va a ayudar a hallar alguna zona con isquemia. Ahora, acá también tenemos la resonancia magnética por imágenes. La resonancia magnética por imágenes, lo que va a pasar aquí es que va a haber una tecnología muy avanzada. Aquí va a generar imágenes de toda la anatomía del cuerpo humano. Acá también tenemos la resonancia magnética del abdomen. La resonancia magnética del abdomen es un examen que emplea imanes y ondas, en la cual estas ondas lo que van a hacer es generar las imágenes. Y aquí también no va a ser necesario la utilización de rayos X. También tenemos la resonancia magnética del tórax. En esta resonancia magnética es un examen diagnóstico, el cual va a tener una gran potencia en el campo magnético y en las ondas. En esta resonancia magnética lo que va a pasar es que va a tomar imágenes del pecho. En la resonancia magnética del corazón
Esta es un examen imagenológico, el cual también puede ser utilizado mediante la resonancia magnética del tórax que mencionamos anteriormente. Acá lo que se necesita es que el paciente trate de no moverse para que las imágenes no se distorsionen. Aquí también tenemos la resonancia magnética pélvica. Esta resonancia magnética se va a situar en la parte pélvica, donde va a abarcar dos estructuras también, que es la vejiga y la próstata. Además, en esta resonancia magnética va a haber un instrumento llamado espiral que va a ser utilizado para emitir ondas. Desventajas de resonancia magnética. Una de las principales es que suelen ser muy caras, pero también lo primordial es los pacientes claustrofóbicos. Pero en este caso lo que se recomienda es medicarlos 30 minutos antes o mandarlos a una resonancia magnética abierta. Los fundamentos físicos de la resonancia magnética es un proceso, ¿no?, en el cual se permite aclarar un diagnóstico o en todo caso tener algo más claro de la visión diagnóstica que el médico pueda tener, ¿no? Pero bueno, aquí es preciso resaltar que como no hay radiaciones ionizantes, este proceso puede darse tanto por pacientes pediátricos como por pacientes gestantes, ¿no? Bueno, aquí se emite ondas y también se absorbe las mismas para generar la imagen. Hay dos procesos dentro de estas palabras que vemos en la diapositiva. Hay dos palabras que son muy interesantes, o bueno, tres. Primero, saber que el hidrógeno, ¿por qué? Porque precisamente la imagen se capta de los átomos de hidrógeno, puesto que están por todo el cuerpo, ¿no? Eso es lo principal. Y después también hay dos palabras, decía, dentro de la imagen que son importantes: la magnetización longitudinal y la magnetización transversal, puesto que estos generan la señal T1 y T2 que van a ser recogidas al momento de liberar energía después de estar en un estado de reposo, los átomos me refiero, ¿no?, y generar la imagen precisamente captada por la resonancia magnética, ¿no? De acuerdo a los tres procesos que vemos ahí, en el primer proceso se coloca al paciente, dice ahí, dentro de un imán, ¿no? Y se generan dos fenómenos, cabe resaltar, ¿no? El primero es polarización de magnetización y el siguiente la precesión incoherente, ¿no? En el primero, como están dentro de un imán, los hidrógenos van a alinear de su spin con el campo magnético externo, ¿no? Y en el segundo proceso que decía, la precesión incoherente, el movimiento de rotación es provocado por el campo magnético externo, ¿no? Entonces acá se genera la ecuación del Larmor, ¿no? Estamos hablando de que a mayor intensidad del campo magnético, mayor será la intensidad en la que precesan los átomos. Bien, en el segundo punto, ¿no?, se envían ondas de radiofrecuencia, bueno, y también actúan aquí dos fenómenos, ¿no? El primero, que es la magnetización propiamente dicha, y después la precesión coherente. De precesión incoherente hemos pasado a precesión coherente, ¿no? Para explicar el primero, que es magnetización, digamos que se desarrolla cuando se recibe ondas de radiofrecuencia y estos, o sea, los átomos rotan en un 90 o 180 grados, ¿no? Eso depende de la radiofrecuencia sobre todo. Y se produce rotación en un mismo sentido, ¿no?, generando una rotación longitudinal. El otro fenómeno, que es la precesión coherente, se caracteriza porque los átomos se dan en una misma fase, ¿no? Bueno, finalmente este es el punto 3 que se cumple para lograr tener la imagen en la resonancia magnética, y esta se caracteriza por dos también fases, ¿no? Dice ahí, se interrumpe la onda de radiofrecuencia y aparecen dos fases: la relajación longitudinal y la relajación transversal, ¿no? Entonces aquí se interrumpe esa energía que se ha logrado en las anteriores fases. Al interrumpirse esas energías, todo regresa a su estado normal, ¿no? Y al momento de regresar todo a su estado normal y alinear su spin, libera energía, y aquí aparece lo que llamamos relajación longitudinal, generando la señal T1 que puede ser captada en la resonancia magnética, y vuelven a mostrar una precesión incoherente nuevamente. De estar en precesión coherente regresan a precesión incoherente debido al estado de relajación que ha tenido los átomos, y liberan otra vez energía, y aquí entonces aparece la relajación transversal generando la señal T2. Conclusiones: la resonancia magnética es un procedimiento en el cual a permitir generar una imagen acerca de lo que presenta el paciente, ¿no? Pero siempre con recomendación de un médico, ¿no? Entonces este proceso va a pasar por diferentes fases, como hemos visto y como hemos revisado, y está asociado a muchos fundamentos dados por las leyes físicas, pero que finalmente es un aporte mucho a la sociedad médica, que ha permitido pues aclarar muchos diagnósticos o tener una idea más general de la evolución del paciente. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo.